Oficialmente ya no eres parte de esta familia. Mi padre envió un mensaje de texto diciendo que nunca lo fuiste. No respondí. Simplemente renuncié a mi nombre en la propiedad compartida, cancelé mi acceso al fondo generacional y solicité la separación formal de todas las inversiones conjuntas. Para las 7:43 a.m., mi hermana había llamado 7 veces. A las 9:12 a.m., la voz de mi madre se quebró en un mensaje de voz. ¿Por qué están involucrados los abogados? Solo tomé un sorbo de mi café y respondí. Lo que no esperaba, lo que nunca vi venir, era que serían mis propios padres quienes se volverían contra mí primero, no por algo que hice, sino porque Adán, su hijo de oro, susurró la mentira, correcta en el momento justo. Eso fue todo lo que hizo falta. Ni siquiera una conversación, solo un mensaje de texto de mi padre a las 7:13 a.m. Oficialmente ya no eres parte de esta familia, nunca lo fuiste. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque me di cuenta de que finalmente había terminado de fingir. Había terminado de fingir que les debía algo después de todo lo que ya les había dado. Me querían fuera. Entonces, me fui. A las 7:24, inicié sesión en la cuenta del título de propiedad y eliminé mi nombre de la Casa del Lago, que no podían permitirse sin mí. Les transferí la propiedad total, así que cuando llegara el impuesto a la propiedad el próximo trimestre, recaería directamente sobre ellos. Rebosé su acceso al fondo generacional que creé, y al que aporté durante casi una década, 500 euros al mes, a los que se habían acostumbrado como al oxígeno. Desaparecido. Envié los documentos a mi abogada a las 7:36 para rescindir todas las inversiones conjuntas y solicité una separación formal de la LLC. Mi hermana llamó 7 veces antes de las 7:43. Ignoré cada llamada. A las 9:12, mi madre dejó un mensaje de voz, con la voz quebrándose a la mitad. ¿Por qué hay abogados involucrados? Le respondí con una línea. Pregúntale a tu hijo menor. Esto no se trataba de venganza, no en ese momento. Se trataba de sacarme de un castillo de naipes antes de que se cayera y me arrastrara con él. Pero esa es la cuestión. Cuando la gente se acostumbra a que les cargues el peso, no saben qué hacer cuando lo dejas. Mi padre siempre trató a la familia como un negocio. Excepto cuando el negocio fallaba, entonces de repente era una emergencia familiar. Y adivina quién era siempre el fondo de emergencia. Yo fui quien los rescató cuando una empresa de transporte perdió la mitad de su inventario. Yo fui quien pagó al abogado cuando les impusieron una multa por una infracción de zonificación. Yo soy quien trabajó noches para construir el fondo generacional mientras ellos se iban de vacaciones y lo llamaban retiros estratégicos. Nunca me dieron las gracias. Lo esperaban como si se lo debiera solo por haber nacido. Y Adán, él no contribuía con nada, ni dinero, ni tiempo, solo encanto, excusas y una lista interminable de cosas que necesitaba que alguien más arreglara. Pero tenía un superpoder. Sabía decir exactamente lo que nuestros padres querían oír. Podía retorcer mi precaución en deslealtad, mi silencio en arrogancia, mi paciencia en amenaza. Les dijo que yo planeaba disolver la empresa a sus espaldas, que estaba transfiriendo activos en secreto, que los estaba excluyendo de algo que yo creé para ellos. Y ni siquiera preguntaron si era cierto, solo enviaron el mensaje de texto. La ironía. Nunca planeé irme, pero ahora me iba, y ya no sería buena con ellos. No sería la solucionadora, el puente, la hija callada que aparecía, limpiaba y nunca pedía crédito. Habían elegido a Adán, que se lo quedaran. Veamos hasta dónde los lleva el encanto cuando lleguen las facturas y el fondo esté vacío. Pensaron que me estaban castigando. No tenían idea de lo que se avecinaba. Se desmoronó más lento de lo que esperaba. Uno pensaría que cortar el salvavidas financiero de alguien crearía un caos instantáneo, pero fue más como un colapso a cámara lenta. Al principio, silencio, luego confusión, luego desesperación. Fue el tercer día después del mensaje de texto de mi padre cuando intentó sacar dinero del fondo generacional. Un retiro de rutina. 500 euros para el alquiler de la oficina. Rebotó. Sabía que lo haría.
Ya les había congelado el acceso y había eliminado mi autorización para cualquier transferencia automática. La cuenta seguía activa, pero bloqueada desde su lado. Vi el aviso de denegación a través de mi aplicación de monitoreo a las 10:16 a.m. Para las 10:25 recibí una llamada perdida de mi padre, luego un mensaje de voz. Lo escuché una vez. No gritó, no acusó. Sonaba como alguien que no podía creer que las reglas hubieran cambiado sin su permiso. Para el mediodía, mi madre había enviado un mensaje de texto. ¿Podemos hablar, por favor? Nos estás asustando. Eso me hizo reír, no porque fuera gracioso, sino porque confirmaba lo que había sospechado durante mucho tiempo. Nunca me vieron como una persona, solo como un pilar, una pieza de infraestructura en la que podían apoyarse sin preguntar cuánto peso podía soportar. En el momento en que me aparté, no supieron cómo funcionar, y eso les asustó más que nada. No respondí. En cambio, abrí el servidor que usaba para administrar las distribuciones de fondos y descargué 3 años de registros de transacciones, no para ellos, para mí, solo para recordarme cada mes que había cubierto silenciosamente las brechas en la nómina, el mantenimiento de la propiedad, la matrícula de la escuela privada para los hijos de Adán cuando él estaba entre oportunidades. Lo sumé todo esa noche, poco menos de 430.000 euros de mi propio dinero utilizados para mantener sus vidas en funcionamiento. Se habían vuelto adictos a la idea de que el dinero siempre estaría ahí, mi dinero. No estaba enfadada, ya no. Estaba meticulosa, concentrada. Contraté a mi contable el mismo día para comenzar la auditoría completa de cada inversión conjunta, cada activo, cada línea de propiedad donde mi nombre estaba al lado del suyo. Mi objetivo no era la venganza, todavía no. Era la separación, la amputación financiera, un corte limpio. Pero las cosas no se quedaron en silencio. Al final de la semana, las llamadas se duplicaron. Mi hermana me envió mensajes de texto sin parar. Alternaba entre súplicas y chantajes pasivo-agresivos. Estás hiriendo a mamá. Adán cometió un error, pero tú lo estás empeorando, nos estás castigando a todos. Pero yo no estaba castigando a nadie, solo había terminado de dar sin cuestionar. Mi madre me envió un correo electrónico largo 2 días después. Todavía recuerdo la línea del asunto. Por favor, no hagas esto. El cuerpo era una mezcla de nostalgia y chantaje emocional, historias sobre cómo recordaba tenerme de bebé, lo orgullosos que siempre habían estado, cómo no podía entender por qué estaba haciendo esto ahora. Luego, el giro. Dijo que Adán se sentía horrible, que se dejó llevar y que solo había estado tratando de proteger a la familia. ¿Protegerlos de qué exactamente? De la única persona que realmente los estaba protegiendo. No respondí. Pero ese correo electrónico hizo algo importante. Aclaró su ángulo. No estaban tratando de arreglar nada, estaban tratando de manipular la historia, adelantarse, echarme la culpa a mí y reescribir a Adán como el pobrecito hermano incomprendido que cometió un simple error. Ahí fue cuando las cosas se pusieron más oscuras. Recibí una llamada de un viejo amigo de la familia, alguien con quien no había hablado en años. Sonaba incómodo, claramente leyendo un guión que alguien le había preparado. Me preguntó si estaba bien, dijo que había oído cosas inquietantes y se preguntó si alguien me estaba manipulando o si estaba pasando por algo que no estaba compartiendo. Mis padres estaban llevando a cabo una campaña de desprestigio. Le colgué sin decir una palabra. A la mañana siguiente, inicié sesión en la cuenta del negocio familiar, una de las últimas piezas compartidas que aún no había tocado. Descargué toda la documentación, contratos de propiedad, listas de clientes, acuerdos operativos, y luego llamé a mi abogada. Le dije que quería iniciar el proceso de salida completa, no un retiro parcial, no una participación reducida, una separación total. Me preguntó qué quería de la empresa. Le dije, nada, pero me llevaría cada céntimo que había invertido, y lo quería todo documentado, firmado y legalmente a prueba de balas. Ella dudó. La mayoría de la gente no se aleja de algo tan grande sin ataduras. Pero yo había terminado de intentar arreglar lo que nunca había sido mío para empezar. Nunca me vieron como una socia, solo como un recurso. Y ahora el recurso se estaba agotando.
No me importaba lo que le pasara a la empresa después de irme. No me importaba si Adán la hundía en 6 meses. En realidad no, eso no es cierto. Sí me importaba. Quería estar observando cuando sucediera. La separación oficial llegó un martes por la mañana. Recibí el correo electrónico de confirmación a las 8:42 a.m. Todos los documentos firmados, presentados y sellados. Ya no era parte del negocio familiar legalmente, financieramente, estructuralmente. Cada lazo cortado, cada punto de acceso revocado. Mi nombre ya no existía en sus libros, sus cuentas o su futuro. Esa mañana me senté en mi balcón con una taza de café solo, observando la ciudad moverse debajo de mí como si ni siquiera notara la tormenta que acababa de desatar. Se sentía tranquilo, demasiado tranquilo, como la calma entre la mecha que se quema y la explosión real. No tardó mucho. Al mediodía, mi madre apareció en mi apartamento. No respondí. Tocó el timbre durante casi 10 minutos seguidos. Luego me envió un mensaje de texto. Por favor, no lo tires todo. ¿Tirar qué? Ya lo habían hecho. En el momento en que eligieron la historia de Adán sobre la mía, en el momento en que le permitieron ponerlos en mi contra, sin siquiera verificar si algo de lo que dijo era cierto, esto ya no se trataba de negocios. No se trataba de dinero. Se trataba de respeto. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no les debía ninguno. Intentaron de todo después de eso. Primero llegó la culpa. Mi padre dejó un mensaje diciendo que ahora entendía y que quizás habían reaccionado de forma exagerada. Mi madre envió notas de voz, fingiendo que no había pasado nada, hablando de una nueva idea de marketing, como si todavía estuviera involucrada, como si las últimas 2 semanas no hubieran sucedido. Luego vinieron las promesas. Haremos cambios. Puedes reestructurar el negocio como quieras. Nos haremos a un lado y te dejaremos liderar. Era casi gracioso. Realmente pensaron que podrían atraerme de vuelta con migajas del control que ya había ganado, que ya había construido. Había liderado ese negocio desde la sombra durante años, manejado las finanzas, reestructurado sus operaciones, incluso relanzado su línea en declive cuando estaban a 2 meses de la quiebra. Le pusieron el nombre de Adán al éxito y me enviaron mensajes de agradecimiento. Ahora me querían de vuelta porque sin mí todo estaba empezando a resquebrajarse, pero no iba a volver. No respondí a nada de eso. En cambio, redoblé mis esfuerzos. Me reuní de nuevo con mi contable y comencé a redirigir mis inversiones recuperadas a una empresa separada que había esbozado años atrás, cuando me di cuenta por primera vez de que nunca tendría un lugar en ese negocio a menos que lo poseyera por completo. Nunca lo perseguí entonces, no se sentía bien. Ahora sí. Registré una nueva LLC, presenté los documentos, comencé a llamar a antiguos clientes, no para robarles, solo para hacerles saber que estaba haciendo algo nuevo. Si estaban interesados, genial. Si no, no había resentimientos. Pero la verdad era que la mayoría de ellos siempre habían preferido trabajar conmigo. Yo era quien les devolvía las llamadas, resolvía sus problemas, limpiaba los desórdenes que Adán creaba y que mis padres ignoraban. El primer contrato llegó una semana después, luego otro, luego 2 más. Mientras tanto, las cosas en su lado se estaban desmoronando. Adán había estado fanfarroneando toda su vida. Ahora tenía que rendir, y no podía. No entendía las cadenas de suministro, los presupuestos, la gestión de clientes o los impuestos. Mi padre comenzó a enviarme correos electrónicos con preguntas como si todavía estuviera en nómina. No respondí. Luego, 3 semanas después de mi salida, recibí una llamada de Adán. No comenzó con una disculpa. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Me preguntó si estaba contratando. Me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo después de la llamada de Adán. No dejó un mensaje de voz. Solo sonó 2 veces. No devolví la llamada. 3 días después, envió un mensaje de texto corto y limpio, como si pensara que mantenerlo informal borraría todo lo que había hecho. Oye, oí que estás haciendo algo nuevo. ¿Hay alguna posibilidad de que busques ayuda? Fue tan absurdo que me reí a carcajadas.
El mismo tipo que había envenenado mi nombre dentro de mi propia familia, que les dijo a nuestros padres que yo estaba tratando de robar el negocio, ahora quería un trabajo. Al principio, pensé que era una broma, o quizás una de sus patéticas estratagemas para obtener información de mis padres, pero luego vi las señales. Su LinkedIn se había actualizado discretamente a abierto a trabajar. Sus publicaciones sobre emprendimiento y construcción de legado cesaron. Cualquier máscara que hubiera estado usando había comenzado a caerse. No respondí. En cambio, envié un mensaje a otra persona. Su nombre era Clara, una jefa de proyecto con la que habíamos trabajado durante años, que se fue discretamente después de chocar con Adán por problemas de presupuesto. Recordaba lo buena que era, precisa, sin dramas, hacía las cosas. Ella respondió en menos de una hora y concertamos una reunión. En una semana, tenía a 5 antiguos proveedores de mi lado, 2 clientes importantes firmados y un equipo pequeño pero brillante formándose. La gente estaba emocionada de trabajar conmigo, no porque fuera llamativa, sino porque cumplía. Se estaba corriendo la voz de que estaba construyendo algo real y, lo que es más importante, que era estable. Luego vino el verdadero giro. Mi madre me invitó a cenar. No un correo electrónico, una tarjeta escrita a mano entregada en mi oficina con la reserva del restaurante impresa y guardada dentro. Solo queremos hablar, sin presiones, por favor, ven. Ella estaba tratando de reiniciar el tablero como si nada hubiera pasado. Una cena cálida, algunas frases emocionales, tal vez un pequeño recuerdo de cuando las cosas estaban bien. Luego el giro. ¿Y cómo podemos arreglar esto? Yo no fui, pero envié a otra persona, a Adán. Esa mañana finalmente respondí a su mensaje. Ven mañana a las 9, hablemos. Se presentó temprano, demasiado arreglado, con un reloj que sabía que ya no podía permitirse. No preguntó por el negocio, no se disculpó, actuó como si fuera una reunión de networking. Escuché, lo vi presentarse como si no hubiéramos crecido en la misma casa. Luego deslicé un contrato sobre la mesa. Nivel inicial sin participación accionaria, sin título, salario base modesto. Lo vi leerlo 2 veces, sus ojos se crisparon cuando llegó a la cláusula de prueba. Preguntó si era una broma. Dije que no. Se fue sin firmar, demasiado orgulloso para aceptarlo. Sabía que volvería. A la mañana siguiente, lo hizo. Sin preguntas, solo la firma y un apretón de manos que se sintió más como una rendición. La noticia se corrió rápido. Mis padres no dijeron nada al principio. Luego, una semana después, recibí un largo correo electrónico de mi padre, divagante, disculpándose de la manera más vaga posible. Enterrada a la mitad estaba la frase que lo decía todo. Simplemente no entendemos por qué nos estás haciendo esto. Como si esto fuera un castigo, como si no fuera solo el final natural de algo que se había podrido mucho antes de que yo lo tocara. La verdad era que no se lo estaba haciendo a ellos, lo estaba haciendo sin ellos. 3 semanas después de que Adán firmara el contrato, las grietas en el negocio de mis padres se hicieron imposibles de ocultar. Su proveedor más grande los cortó debido a facturas impagas. 2 clientes de toda la vida abandonaron el barco. Uno de ellos se unió a mi lista sin que yo siquiera me acercara. Recibí un correo electrónico cortés de su representante diciendo que preferían la comunicación clara y la entrega oportuna, lo que sabía que era un código para «hemos terminado de esperar a Adán». Pero el verdadero cambio llegó cuando mis padres se enteraron de que Adán trabajaba para mí. No lo escucharon de él. Sabía que no les había dicho, probablemente por vergüenza, probablemente porque alguna parte de él todavía se aferraba a cualquier ilusión que había construido sobre ser su orgullo. Se enteraron a través de un cliente, alguien que asumió que todos seguían hablando. Mi madre me llamó primero. Dejé que fuera al buzón de voz. La escuché dar vueltas. Ni siquiera sonaba enojada, solo desconcertada, como si no pudiera entender cómo todo se había invertido. Dijo algo sobre traición, sobre lealtad, que esto era una bofetada después de todo lo que hemos hecho. No respondí. No quedaba nada que decir. Pero lo que más me sorprendió fue la rapidez con que cambió su actitud hacia Adán. El favorito, el más joven, el que protegieron de cada consecuencia. De repente,
Él era el chivo expiatorio. Lo escuché de mi hermana. Me llamó una noche tarde después de demasiadas copas de vino y lo soltó todo. Mamá dice que los humilló, papá lo llamó traidor. Dicen que manipuló a todos, incluso a ti. Esa parte me hizo dudar, e incluso a mí. Todavía no podían ver que yo nunca había sido la manipulada. Adán había sido su reflejo. Hizo lo que ellos le enseñaron a hacer, proteger la ilusión sin importar el costo. Y cuando esa ilusión se hizo añicos, lo odiaron por ello, no porque rompiera nada, sino porque yo no lo hice, porque me alejé y construí algo mejor. Y ahora, observando desde fuera, finalmente vieron lo que yo había estado sosteniendo todo el tiempo. Mientras tanto, Adán cambió lentamente. Dejó de llegar tarde, comenzó a hacer preguntas reales. Se mantuvo callado en las reuniones, tomó notas, no actuó como si se le debiera algo. No estaba segura si era culpa, desesperación, o simplemente la lenta realización de que no le daría atajos. Pero no importaba. Estaba aprendiendo lo que significaba trabajar por algo. Mis padres no lo estaban haciendo. Estaban demasiado ocupados viendo cómo su imperio se encogía. Sin mí, la estructura que construí, el andamiaje invisible detrás de su éxito, se había derrumbado. No más colchón financiero, no más arreglos silenciosos, solo ellos, sus decisiones y las consecuencias que nunca creyeron que llegarían. Y la ironía, por primera vez en mi vida, comenzaron a tratarme con algo parecido al respeto. Nunca lo dijeron directamente, pero la forma en que el tono de mi padre cambió en sus correos electrónicos, la forma en que mi madre dejó de exigir y comenzó a preguntar, la forma en que finalmente dejaron de pretender que sabían más, estaba ahí. Y eso, más que el dinero, más que el negocio, más que cualquier otra cosa, era lo que siempre había querido. Casi lo paso por alto. El sobre estaba metido entre dos folletos de correo basura en el escritorio de mi oficina, liso y sin marcar, sin dirección de remitente. La letra en el anverso me detuvo. No era limpia ni pulcra. Era apretada, apresurada, como si quien la escribió hubiera dudado si enviarla. Dentro había 2 páginas dobladas por la mitad. El papel era fino, probablemente arrancado de una libreta barata. La primera línea decía algo como un informe. Ingresos bajaron un 42%. Perdimos 3 contratos este trimestre. Era de mi padre. Sin saludo, sin disculpa, solo números y hechos, como si estuviera escribiendo a una junta directiva. Por un segundo, pensé que quizás lo había enviado a la persona equivocada, pero luego cambió. Escribió sobre los clientes que se iban, sobre la contable que tuvieron que despedir porque ya no podían permitirse su salario, sobre cómo no había dormido más de 4 horas por noche desde febrero, sobre cómo echaba de menos la sensación de estabilidad, incluso si en ese momento nunca la apreció. Luego vino la frase que me impactó. Nunca fuiste la de fuera. Simplemente te hicimos sentir como una. Fue lo más cercano a la verdad que jamás obtendría de él. No una disculpa real, no un perdón, solo un hombre dándose cuenta de que había pasado años protegiendo al hijo equivocado, las prioridades equivocadas y la versión equivocada de la historia. La carta terminaba con una petición discreta. Vuelve, no para arreglarlo, solo para hablar. No respondí. No necesitaba hacerlo. Algunas cosas, una vez rotas, no están destinadas a volver a unirse. Pero guardé la carta, no porque creyera que significaba todo lo que escribió, sino porque sabía que ahora lo creía, y ahora era demasiado tarde. La misma semana, Adán se convirtió discretamente en algo inesperado, consistente. No era brillante, pero se presentaba, escuchaba, mantenía la cabeza baja y comenzó a resolver cosas que antes solía delegar. No sabía si era culpa, supervivencia o quizás simplemente que finalmente estaba madurando. Pero fuera lo que fuera, no lo cuestioné. Lo dejé ganárselo. Una noche, me quedé hasta tarde en la oficina para finalizar un nuevo contrato. Lo encontré todavía en su escritorio resolviendo un problema con un proveedor que solía sumirlo en una espiral de culpas y excusas. Le pregunté qué hacía. Ni siquiera levantó la vista, solo dijo: «Estoy tratando de no estropear esto». No fue una disculpa, pero fue lo suficientemente parecido.
La nueva empresa estaba prosperando, más pequeña, más ágil, pero más inteligente. Los clientes confiaban en mí porque no les mentía, no prometía de más, simplemente cumplía. Y lo mejor de todo, nadie podía quitármelo. Pero no había terminado. Mientras mis padres intentaban mantenerse a flote, yo estaba negociando discretamente algo que ni siquiera habían notado, una adquisición silenciosa, no de su negocio, demasiado obvio, demasiado teatral. No, iba tras otra cosa, una pequeña empresa de logística de la que dependían, la que gestionaba el 70% de su distribución regional. No habían pagado su contrato completo durante 2 meses. Lo sabía porque el propietario me llamó preguntando si sabía si todavía eran solventes. No respondí a esa pregunta. En cambio, pregunté qué se necesitaría para comprarle todo. Me dio un número. Realicé un depósito al final del día. El trato se cerraría en 3 semanas, y cuando lo hiciera, el negocio de mis padres no colapsaría de la noche a la mañana, simplemente se ralentizaría. Los pedidos tardarían más, las rutas serían menos eficientes. Los plazos se moverían lo suficiente como para doler. Lo suficiente para que se dieran cuenta de que el respeto, una vez perdido, es caro de recuperar. La actualización. Han pasado 11 meses desde el mensaje de texto que lo terminó todo. El negocio que mis padres una vez mantuvieron con orgullo sigue en pie, pero ahora se ve diferente, más pequeño, más silencioso, despojado de la confianza que solía proyectar. Perdieron sus principales contratos. La mayoría del personal se fue en menos de 6 meses, y ahora alquilan la mitad de su espacio de oficina solo para mantener las luces encendidas. La empresa de logística que adquirí sigue funcionando sin problemas bajo una nueva marca. Mantuve el equipo, saneé su balance, absorbí su red. Se convirtió en una de las mejores decisiones que he tomado. Adán sigue conmigo, sigue llegando temprano, sigue manteniendo la cabeza baja. No hablamos de lo que pasó, trabajamos. Ese es el acuerdo. No confío completamente en él, pero he aprendido a separar la confianza de la utilidad. Él sabe en qué lado de la mesa quiere estar ahora. Eso es suficiente. Mis padres no han intentado contactarme de nuevo desde la carta. Creo que finalmente entendieron que esta versión de mí no es una que puedan manipular, culpar o dirigir. No los odio. Ni siquiera siento enojo ya, pero no volveré. Esa puerta se cerró en el momento en que tomaron partido y luego intentaron reescribir la historia después. Solía pensar que la familia era inquebrantable, que sin importar lo que pasara, la sangre encontraría la manera de atraerte de nuevo. Pero estaba equivocada. La familia no se trata de sangre, se trata de valor, respeto, esfuerzo mutuo. Sin eso, es solo un contrato que nunca firmaste. La gente dice que la venganza es dulce, tal vez para algunos. Para mí, la verdadera satisfacción vino de alejarme y construir algo propio, viendo crecer mi vida, no de lo que tomé, sino de lo que dejé de dar. A veces tienes que dejar que todo se desmorone para ver quién estaba sosteniendo qué, y a veces tienes que dejar que la gente caiga para descubrir si alguna vez realmente estuvieron contigo. Estoy bien ahora. Esa es la actualización, estoy bien. A veces me encuentro pensando en lo diferente que podría haber sido todo si me hubieran preguntado en lugar de asumir, si Adán hubiera dicho la verdad, si me hubieran visto como algo más que una red de seguridad. Pero esos pensamientos ya no persisten como antes. Pasan como el tráfico fuera de mi ventana. He dejado de necesitar la versión de familia que solía perseguir. Las personas que tengo ahora, las que se presentan, contribuyen, son honestas, son más que suficientes. Esa es la cuestión de soltar. No solo pierdes lo que te hizo daño, sino que también haces espacio para lo que